Hola, bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 22 de junio del 2016 y estos son nuestros titulares. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado un documento sobre la relación que debe existir entre los nuevos movimientos de espiritualidad y los obispos, a fin de que se mejore el entendimiento entre ambos. La Congregación para la Vida Religiosa ha llamado a Roma a las representantes de 15 congregaciones religiosas femeninas de Estados Unidos para pedir explicaciones sobre algunos de los comportamientos que podrían ser contrarios a las enseñanzas de la Iglesia. Decenas de miles de personas acudieron a la Basílica de la Virgen de los Desamparados en Valencia para desagraviarlas tras la blasfemia llevada a cabo por un colectivo de gays de la ciudad. La persecución que ha sufrido el obispo de Shanghái podría haberle llevado a renunciar a la Iglesia Católica para entrar a la Iglesia Patriótica Cismática por no reconocer la autoridad del Vaticano. La Iglesia Luterana de Letonia ha sorprendido a todos los luteranos del mundo, rechazando la ordenación sacerdotal de mujeres, algo aceptado desde hace años en dicha comunidad eclesial. La Iglesia necesita de los nuevos carismas que continuamente el Espíritu Santo envía a través de las nuevas fundaciones. Estas deben aceptar que el discernimiento sobre ellas le corresponde a los obispos. Así dice el nuevo documento publicado por el Vaticano. Un nuevo documento, Juvenescit Ecclesia, la Iglesia rejuvenece, sobre la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos en la Iglesia. El gran objetivo del texto es insistir en la dimensión misionera de los movimientos y congregaciones de la Iglesia y en el reconocimiento recíproco entre estas comunidades y la jerarquía. El texto menciona 27 veces los dones carismáticos, pero en dos sentidos distintos. Un primer sentido que usa con brevedad al inicio de la exposición se refiere a los dones personales que el Espíritu Santo da para edificación de la comunidad, como describe San Pablo en sus cartas. Sobre estos, el texto se detiene poco, los valora, aunque expone sus riesgos. El segundo sentido es el del carisma que funda comunidades con unas misiones específicas. Así nacen movimientos, congregaciones, comunidades. El texto enumera una serie de criterios para el discernimiento que el magisterio de la Iglesia ha mostrado a lo largo de los últimos años. Que llame a la santidad, que sea misionero, que quiera evangelizar, que confiese la fe católica, que esté en comunión con toda la Iglesia, que respete a las otras realidades eclesiales y se complemente con ellas, que acepte los momentos de prueba para el discernimiento, que dé frutos como la caridad, la alegría, la humanidad y la paz, que evangelice también con los necesitados. La agregación que surge de un carisma debe tener apropiadamente un tiempo de prueba y de sedimentación que vaya más allá del entusiasmo de los inicios hacia una configuración estable. A lo largo del itinerario de verificación, la autoridad de la Iglesia debe acompañar con benevolencia las nuevas realidades de agregación, añade el documento. La Iglesia, al renovar una nueva congregación o carisma, debe evitar forzamientos jurídicos que mortifiquen la novedad de la cual la experiencia específica es portadora, pero también debe evitar que la realidad carismática se concibe paralelamente a la vida de la Iglesia y no en referencia ordenada a los dones jerárquicos. Insiste en que no se debe oponer una iglesia de la institución a una iglesia de la caridad, porque en la Iglesia también las instituciones esenciales son carismáticas y los carismas deben institucionalizarse para tener coherencia y continuidad. Con un espíritu de diálogo, pero buscando también la verdad, el Vaticano ha pedido explicaciones a 15 congregaciones religiosas femeninas de Estados Unidos y las ha llamado a Roma. La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica se han puesto en contacto con 15 órdenes y congregaciones religiosas femeninas de Estados Unidos para clarificar algunos puntos tras la visita apostólica que se llevó a cabo en la principal organización de las religiosas de ese país. La hermana Pearl McGivney, superiora de las Hermanas de Loreto de Estados Unidos, una de las convocadas, ha declarado que ha sido llamada a Roma para informar sobre 5 áreas preocupantes que persisten en su congregación. Las inquietudes planteadas incluyen la forma de promover la vida espiritual y comunitaria de la congregación, una cierta ambigüedad relacionada con la adhesión a algunas áreas de la doctrina y moralidad de la Iglesia,
la política de la congregación respecto a miembros de la comunidad discrepantes con la enseñanza de la Iglesia o la práctica litúrgica aprobada. Cuando comenzó la investigación del Vaticano en 2010, los oficiales del Vaticano visitaron unas 90 congregaciones religiosas femeninas en los Estados Unidos, incluyendo las Hermanas de Loreto. Una declaración emitida por la Asociación de Religiosas Norteamericanas en 2014 acusó al Vaticano de no querer entender y abrazar sus posturas disidentes. El cardenal, al explicar las inquietudes del Vaticano, reiteró los 3 problemas hallados en la investigación que se hizo: los oradores elegidos para dar las conferencias en las asambleas de la organización, las políticas de discernimiento corporativo en asuntos como la ordenación de la mujer y la prevalencia de argumentos feministas radicales incompatibles con la fe católica en algunos de los programas patrocinados por la institución. Un ejemplo es el de Janine Gramick, perteneciente a las Hermanas de Loreto. Gramick fue cofundadora del New Ways Ministry, un grupo que apoya a activistas homosexuales católicos. A diferencia de Courage, que atiende a individuos atraídos por el mismo sexo que permanecen en la castidad, New Ways Ministry les alienta a abrazar su homosexualidad. En 1999, Doctrina de la Fe emitió una condena pública del trabajo de Gramick. Los valencianos no se han callado ante la blasfemia hecha por un colectivo gay contra su patrona, la Virgen de los Desamparados, y decenas de miles de ellos acudieron a su basílica en un acto de desagravio. Decenas de miles de valencianos abarrotaron los alrededores de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, en un acto de desagravio por la imagen blasfema sobre ella hecha por un colectivo gay. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, aseguró que el acto de desagravio fue realmente emocionante. El cardenal ha sufrido una campaña de acoso por los colectivos gays por criticar la ideología de género. El fiscal le investiga por sus declaraciones y podría recibir una condena de cárcel de 3 años. En varias ocasiones se me ha quebrado la voz en la plaza. Estoy con mi pueblo valenciano con mucha paz, tranquilidad, esperanza y sin ánimo de ofender. Pero no me voy a callar, la palabra de Dios no está encadenada. Jamás me he sentido solo, ni de Dios ni de la gente, dijo el cardenal. El cardenal ha afirmado que la ideología de género está haciendo estragos en estos momentos y hay que desenmascararla. El arzobispo de Valencia aseguró que si permaneciera callado sería un mal obispo. Tras 4 años de aislamiento, el obispo de Shanghái podría haber renunciado a la Iglesia Católica y vuelto a la Iglesia Patriótica para recuperar su libertad. Personalidades vaticanas aconsejan no dar demasiada importancia a cuanto ha sido escrito en un blog publicado el 12 de junio pasado, donde Monseñor Tadeo Ma d'Aquin comunica su regreso a la Asociación Patriótica, iglesia cismática que no reconoce la autoridad del Papa y pide perdón por los errores cometidos en el pasado reciente. Entre los sacerdotes y laicos chinos de diversas zonas de China, la reconversión del obispo de Shanghái, quien transcurrió 4 años padeciendo arrestos domiciliarios, está generando reacciones de confusión, incredulidad, dolor, además de ira hacia el gobierno, que logró aislar a un ciudadano suyo durante 4 años y luego de muchas presiones hacerlo confesar cualquier cosa. El día de su ordenación, aprobada por la Santa Sede y por el Gobierno, el 7 de julio del 2012, Monseñor Ma comunicó su decisión de irse de la Asociación Patriótica para dedicarse al compromiso pastoral plenamente. Durante la ceremonia incluso había evitado la imposición de manos por parte de un obispo ilícito. Por esta insubordinación suya, pocas horas después de la ceremonia, fue puesto bajo aislamiento en el seminario de Shanghái. La venganza de las autoridades por semejante cachetazo a la política religiosa de China fue total. Seminario clausurado, órdenes religiosas femeninas controladas, casa editorial diocesana bloqueada. No hubo ninguna apertura de puerta santa en el Jubileo de la Misericordia. Sumas ingentes desaparecidas de las cuentas de las diócesis. Muchos de los fieles chinos se muestran incrédulos antes de este cambio de posición de Monseñor Ma. Él nunca antes había hablado de política. Es más, hace algunos meses su Weibo en el Twitter chino fue eliminado. A causa de esto no hay forma de contactar a Monseñor Ma para pedirle explicaciones por este cambio.
Los luteranos de Letonia han dicho no al sacerdocio femenino, poniéndose así en contra de lo que hacen la mayoría de los luteranos en el mundo. En lo que es el primer ejemplo de marcha atrás de una comunidad eclesial protestante histórica en esta materia, el Sínodo de la Iglesia Evangélica de Letonia ha tomado la decisión de modificar su constitución para impedir la ordenación de mujeres como presbíteras y obispas. Aunque la ordenación de mujeres era posible entre los luteranos letones, no se había producido ninguna desde que Janis Vanax fue designado en 1993 como arzobispo primado de dicha confesión religiosa en la exrepública soviética. El arzobispo luterano no intervino en la última fase del debate, pero previamente había asegurado que no hay base espiritual para admitir la presencia de mujeres al frente de las iglesias y que además ello iba en contra de la tradición de la propia Iglesia luterana. La votación en el sínodo dio un resultado muy concluyente: 201 votos a favor de impedir la ordenación de mujeres, 59 en contra y 22 abstenciones. La medida ha provocado que otras iglesias luteranas anuncien su intención de reexaminar sus relaciones con los luteranos letones. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el documento del Vaticano sobre la relación que debe existir entre los nuevos movimientos de espiritualidad y las diócesis. El cardenal Miller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, acaba de publicar un documento de la congregación, lógicamente firmado por él como prefecto, Iuvenecit Ecclesia, donde afronta la relación que debe existir entre los nuevos movimientos de evangelización, de espiritualidad y las diócesis. Miller pide a ambas partes un esfuerzo para que haya colaboración, comprensión, entendimiento mutuo. A las diócesis les pide que se abran a los nuevos movimientos y a los nuevos movimientos les pide también que sean dóciles a la actuación de discernimiento que el Espíritu Santo realiza sobre ellos a través de los obispos. El hecho de que se publique un documento así después de tantos años significa que hay problemas. Los problemas, sin embargo, en la vida existen inevitablemente, son fruto de la vida y los problemas no tienen que pararnos. Están para resolverse y son motivo para nuevas oportunidades. Ahora, el hecho de que este documento se publique después de haber ocurrido la intervención del Santo Padre para recortar atribuciones a los obispos diocesanos sobre la aprobación de nuevas congregaciones religiosas, a mí me parece que es bastante significativo. Es decir, a partir de ahora no podrá ser aprobado ninguna nueva congregación religiosa, primero de derecho diocesano, posteriormente, si llegara el caso, de derecho pontificio, si no hay un visto bueno explícito por parte del Vaticano. Bueno, esto lógicamente se justifica para evitar algún tipo de abusos que sin duda se han producido, pero sitúa a las nuevas fundaciones ante un callejón sin salida. Es como si a un joven que quiere encontrar su primer trabajo le exigieran 40 años de experiencia. Es decir, pero vamos a ver, ¿cómo voy a tener 40 años de experiencia? Primero, si soy joven, y segundo, si no me han dado ni siquiera la oportunidad de tener un año de experiencia. Digo esto, pongo esta cifra de 40 años porque esto es lo que el Vaticano pide. Es decir, para que una congregación pueda ser aprobada, tiene que tener 40 miembros devotos perpetuos. Bueno, ¿cómo se pasa de 1 a 40? Salvo un milagro portentoso, y además con votos perpetuos, que significa que por lo menos tiene que tener 3 años, resulta imposible. Es decir, ¿cuál es la estructura jurídica que ampara a estas nuevas fundaciones? Resulta simplemente imposible. Este es realmente un callejón sin salida para las nuevas fundaciones. Vamos, que con este criterio San Francisco de Asís y sus 12 primeros compañeros no habrían podido recibir la aprobación del Papa de su época y por supuesto le habría pasado igual a San Ignacio de Loyola y a la práctica totalidad, vamos, a todas las actuales congregaciones u órdenes religiosas. Y como esto es así, pues el camino que quedaba, Dios quiera que siga quedando, es que estas fundaciones eran aprobadas por los obispos, o pueden ser aprobadas por los obispos, como asociaciones públicas o privadas de vida apostólica, asociaciones laicales. En estas asociaciones se va haciendo un camino, se va haciendo discernimiento, y en estas asociaciones
Pueden surgir también vocaciones consagradas, incluso sacerdotales, que incardinadas en alguna diócesis con un obispo, lo que se llama obispo benévolo, es decir, un obispo que simpatiza con esa institución, que los incardina a estos sacerdotes en su diócesis y que les permite, con algunas condiciones y siempre con un control, obviamente, les permite estar al servicio de los objetivos de esa asociación. Y así, con el paso del tiempo y teniendo ya un cierto paraguas jurídico, puede después darse el paso, cuando ya se consiguen esos, en los tiempos que corren, dificilísimos 40 primeros, puede darse el paso a intentar una aprobación como congregación religiosa. Si esta vía se cerrara, realmente la situación para el futuro de la Iglesia, al menos en lo que respecta a la vida de los carismas, sería muy, muy difícil. Alguno puede preguntar, oiga, pero si hay ya muchas congregaciones, ¿para qué tiene que haber nuevas? Bueno, yo creo que a la vista de los últimos datos, por ejemplo en España, que dice que se cierran 2 conventos cada 3 días, conventos, es decir, o colegios, o centros de atención a madres solteras, o centros de atención y de servicio a ancianos, o centros de ayuda y atención a enfermos del SIDA, o que están afectados por toxicomanías, o simplemente conventos de clausura. Es decir, en vista de este declive real que nadie puede ocultar y que no es publicidad, sino que los datos cantan, pues si no hay nuevas congregaciones que vengan con ímpetu, el futuro de la vida religiosa pues va a ser realmente muy difícil. Otros podrán decir, es que algunas de las cosas que se han aprobado no han dado buen resultado. Es verdad. Y por eso precisamente hay que hacer discernimiento. Pero también es cierto que otras de las cosas que se han aprobado están dando un resultado maravilloso que está siendo vital para la nueva evangelización. Y quizá alguno diga, pero oiga, es que ha habido algunos fundadores que han sido inmorales y que es una vergüenza y un escándalo. Por desgracia, es cierto. Pero eso no puede utilizarse para justificar que no existan nuevas fundaciones, porque son muchos más los obispos que han cometido pecados de pederastia, delitos de pederastia, o que han amparado de alguna manera, y a nadie se le ocurre justificar la existencia del episcopado porque haya habido obispos que han sido ruines. Es decir, hay que discernir, pero discernir no significa asfixiar. Discernir no significa impedir, porque entonces estaríamos yendo en contra de lo que enseña de la palabra de Dios y de lo que enseña la tradición de la Iglesia. Hay que recordar aquella frase de San Pablo en la primera carta que escribió, y seguramente uno de los textos más antiguos del Nuevo Testamento, la primera Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. Porque de eso se trata. Es que se trata del Espíritu Santo, es lo que algunos quizá no quieren entender. Se trata del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Señor. Es decir, Él no es un pájaro domesticado que está en una jaula metido, al cual el dueño, algunos piensan que son los dueños del Espíritu, le dicen a qué hora tiene que cantar y a qué hora tiene que estarse calladito. El Espíritu Santo tiene toda la libertad para hacer en la Iglesia lo que quiere, porque de eso vive la Iglesia. No apaguéis el Espíritu. Por supuesto, hay que discernir naturalmente, y el que no acepte ese discernimiento es que no está sometido al Espíritu Santo. Hay que discernir, pero discernir no puede significar apagar. Afortunadamente, el cardenal Miller lo entiende así, y otros muchos en la Iglesia también. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia Católica, pueden hacerlo a través de nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.